Hamlet, que le gustaban tanto los gatos, y yo había llegado allí pues siguiendo las huellas de Zweig, y con un amigo uruguayo que me había dicho siempre los sitios donde se hospedaba Zweig, que eran hoteles con un encanto especial, porque no se creían, a veces iba a hoteles de mucho lujo, porque era muy rico, pero a veces iba a hoteles como este, que era un hotel muy sencillo, pero extraordinario porque era toda la historia del viejo París de los mosqueteros. Era como vivir una novela de Dumas, porque aquella es la zona que se había ido creciendo con el cardenal Mazarino, y donde Luis XIV de pequeñito había vivido la Fronda y había vivido los años terribles con su madre, de la angustia de la revolución en París, de la Fronda, y entonces aquello había formado parte de los palacios que había construido Mazarino. Por eso se llamaba el Palais Royal, porque había estado bien el Palais Royal. Y tenía las habitaciones que eran abovedadas, grandes, pero con frescos. O sea, de un palacio como si estuviese uno en Versalles, pero las habían compartimentado. Por eso una pensión barata. Y era muy curioso porque era una bestialidad, pero de repente un ángel aparecía a la cabeza de un lado y debía tener el culito en la habitación de al lado. O sea, el resultado es que era realmente curioso. Y luego, bueno, si querías bañarte te traían una bañera con patas a la habitación. O sea, era todo así. Y por la noche había un personaje que yo lo identificaba con el cardenal porque tenía un pizzo, una barba inmunda y un bigote, y me hacía mucha gracia cuando llegaba allí por las noches porque estaba dormido siempre, porque lo que hacía tenía una campanilla, se llamaba el timbre aquel, y él se le decía el número de la habitación, le 12, y él abría, porque pensaba que entraba el 12. Y Zweig tiene un cuento por ahí perdido, que ahora no recuerdo en cuál de sus recopilaciones de cuentos, libros, pero que habla de que vivió que le robaron por culpa de esto, porque algún vivo lo había visto entrar, había dicho le set, y entró detrás, dijo le set, o sea, y le robó todas las maletas y lo que tenía en el momento. Es un sitio precioso de París. Giraudoux vivía allí también, había vivido Moulouki, que era un personaje que cantaba en mis viejos tiempos de París. Salud, vayan bebiendo mientras yo hablo, porque si no se les va a perder. Que era un personaje medio árabe, era medio palestino, sirio, judío, tenía todas las mezclas de sangre que uno puede imaginar. Cantaba como nadie de Feuille Morte, y cantaba, pero cambiaba la letra, moi qui t'aimais, toi qui m'aimais, o sea, la cambiaba, o sea, porque como San Pablo le daba más importancia a amar que a ser amado. Era un personaje, eran muy bonitos, era pequeñito y le veía allí a veces. He conocido tantos personajes en aquella zona que fue un tiempo porque tenía al lado la biblioteca, en la Rue de Louvre, hoy día está afuera, la biblioteca que tenía, era una biblioteca preciosa, la biblioteca central de la Biblioteca Nacional de París, y allí me pasaba mis días cuando vivía en París, porque trabajaba en la biblioteca documentando las cosas que quería trabajar y escribir, y artículos que escribía para los archivos de prensa, y con todo eso me he pasado horas y horas de mi vida allí, que es cuando me preguntan, y entonces ya entro con el tiro. Cuando me preguntan, ¿cómo te hiciste catador, Mauricio? ¿Cómo se te ocurrió esto? Es que, bueno, de pequeño es verdad, mi padre tenía una pequeña finca pequeña, bueno, crean ustedes fundos, una pequeña finca con viñas y con vinos, y yo era muy aficionado a charlar con el cuidador de la viña, porque era un personaje muy curioso, de estos que había trabajado también como Moulouki, había trabajado en las minas, en Andalucía, y sabía la historia de Andalucía, era como un romancero, como un trovador, y la cantaba en romances. Él se las ingeniaba mal para leer y escribir, y cantaba la historia, era una maravilla escucharlo cuando la cantaba. Un hombre fino, era curioso nada más verlo, o sea, cuando hablaba se perfilaba. Yo que había estudiado esgrima, y esto saben para incluso, sí, cuando uno aprende la esgrima, lo primero que aprende siempre es nunca darle el pecho al adversario, sino siempre el perfil. Hay deportes de pecho que son más brutales, hay deportes de perfil que son como la danza, más estéticos. O sea, y él tenía estas cosas cuando hablaba de perfil, y uno lo miraba. Yo creo que es como a Cotós, le planchaba la raya del pantalón mientras hablaba. Era una maravilla, era de una estética fabulosa, era un dibujo. Y entonces, bueno, pero yo no fue ahí donde me aficioné a la viña, a las labores de la viña, que tienen nombres ancestrales y maravillosos traídos del latín. En Andalucía los nombres de las labores de viña, en Cataluña también, y este vino que es aragonés, en Aragón, en toda España tenemos esta cultura de la viña y del vino, y entonces recuerdo que daban los nombres de las labores de la viña, la serpia, la reserpia, nombres rarísimos, o sea, que tenían que ver con la serp, que era la serpiente, que era la forma que tenían una de las hoces con las que podaban la viña, la falce.
la hoz, bueno, pues todo eso formaba parte de aquello, pero no fue lo que a mí me metió en el mundo del vino, sino estos años de París, cuando el Rue du Louvre estaba lleno, ella y las calles adyacentes, de lugares de estos que te hacían vianda cuinada, o sea, comida hecha para llevar a casa, y unos quesos, fromage de brebis, de lo más bueno, unos vinos de aquellos que uno leía las etiquetas y los había leído solo la mitología, y uno iba mirando aquellas etiquetas, y eso fue lo que a mí, mirar el hambre, es lo que me hizo catador. Y es muy curioso cuando se dice cómo se cata bien. Se cata bien cuando uno tiene ganas. Las ganas son el fundamento de la cata. Cuando uno, por eso no se cata bien cuando uno acaba de comer. Otra cosa es que nosotros en nuestra civilización mediterránea unimos el vino a la comida, que es muy sano, y esto es una forma parte de la convivialidad, o sea, esto es bonito. Pero el catador profesionalmente, cuando cata, cata entre horas. De forma que no está haciendo digestiones, sino para que tener un poco de sensación de ganas, de hambre, que es lo que te hace apreciarlo. Y yo hice las ganas y el hambre cuando no comía, porque al mediodía, para ahorrarme el dinero, me quedaba en la biblioteca, pero salía, me daba una vuelta por la calle, y recuerdo que estaba entonces de presidente Giscard d'Estaing, en una época que pasaba yo años allí, y la mujer, que era así muy tucada y pusada, que me iba allí a buscar las comidas, y la veía aquella señora siempre comiendo con el chofer que esperaba, porque él era presidente, y yo miraba las cosas que allí había, las manjares que se vendían, y ya cuando esto es la parte de verdad, y luego ya por rematar la literatura, ya que estaba pues una librería haciendo literatura, una bella librería haciendo literatura, o sea, siempre cuento a mis amigos, luego me bajaba al metro donde había unos anuncios grandes de Nescafé y ya quedaba saciado. Pero al final forma parte ya de que, recuerdo, cuando volví a casa sí que miraba los anuncios de Nescafé que había en el metro. Vamos al vino. Ya ven que es un vino que es muy bonito de color porque es denso, es un vino tinto. En catalán tenemos la expresión vi negre. Y esto demuestra lo que es la cultura mediterránea. Los vinos tintos, a veces se hablan de los vinos tintos, ya en el color demuestran su procedencia. Cuando un vino tinto proviene de un clima nórdico, es decir, de un clima donde falta el sol, donde falta la luz, al vino le falta pigmento, le falta color. Porque los antocianos, que son los pellejos de la uva tinta, no hay vino tinto sin uva tinta, a no ser que alguien vaya a comprar a la tintorería lo que no tendría que comprar. O sea, por lo tanto, un vino tinto procede de uva tinta. Es la pulpa de la uva tinta vinífera la que es blanca. Por lo tanto, yo con una uva tinta, si no utilizo el pellejo, puedo hacer vinos blancos, el champagne. Se utiliza la mezcla del champagne, se utiliza el pinot noir, pero sin utilizar el pigmento, el antociano, con lo cual tendría un vino blanco. Pero estos vinos tintos es un vino tinto de maceración de la uva tinta, y como es un vino tinto mediterráneo, en este caso aragonés, pero por lo tanto de nuestro clima más sureño, tiene el pigmento de una uva bien madurada. Eso significa que los taninos, dice una palabra rara, los taninos forman parte de la piel de la uva, como de la piel de la manzana, como de las pieles de las frutas, y son lo que, y como los vinos tintos por fuerza se hacen macerando las pieles para extraer el color tienen tanino. El tanino es la parte amarga, astringente, que corta salivación, que pone la lengua rugosa, y cuando el vino no es maduro, esos taninos son duros y verdes. Entonces el vino tinto, cuando no es amable, le aparece esa parte que forma parte de su constitución, pero que es la más indómita. Cuando el vino tinto está bien madurado, ha madurado ya el sol, los ollejos de la uva, entonces el vino tinto tiene fruta también en la uva, porque en la uva, en la piel, no olviden, están los aromas. O sea que los aromas se concentran en buena parte, no en la pulpa. La pulpa es la que tiene otros componentes que son buenos, los azúcares, los que van a producir el alcohol, los ácidos, pero la parte sustanciosa aromática, la parte seductora del vino está en la piel, en el pellejo de la uva. La parte inferior de la epidermis, la que está en contacto con la pulpa. Y por eso es tan importante que el vino tenga una pulpa madura. No se hacen buenos vinos sin uva madura. Por eso nosotros tenemos la ventaja de tener un clima que nos da bastantes años, también tenemos nuestras tragedias, pero nos dan uvas más maduras. O sea, en el norte a veces hay vinos que luego se cotizan mucho porque hay pocas añadas, porque existen en pocas cantidades, que son vinos, por ejemplo en Borgoña, donde a veces cuesta mucho encontrar una añada que fue una añada madura, una añada lucida, y que a veces incluso en algunas zonas, cuando se hacen vinos más baratos, en el Beaujolais, que es una de las zonas nórdicas, está ahí, como saben, forma parte de la región histórica de Borgoña, aunque vinícolamente es una región aparte, pues hay que compensar la falta de madurez, de grado, de todo eso, pues haciendo algún truco enológico que está permitido, porque se llama chaptalizar, por un químico francés, hemos hablado de la revolución,
Antoine Chantal, de la Revolución, de la época de la Revolución, descubrió que puesto que lo que da el alcohol es el azúcar, cuando los mostos no tienen suficientemente grado de dulzor, se les añade un poco de azúcar, en este caso sacarosa, remolacha, para darles el alcohol que falta. Eso no es lo que da los mejores vinos, como pueden comprender. Nosotros tenemos la ventaja, por el contrario, de tener estos vinos. Nada más olerlo a mí me lleva todo el tiempo que lo tengo en la mano, aparecen los aromas, que son esos aromas que recuerdan a las frutas maduras, incluso a las moras. Y si estuviese, yo ahora es tarde y vengo de México y tengo todavía la cabeza no sé dónde, pero si estuviese haciendo una cata tranquila en mi casa o en el laboratorio con alumnos e investigase más, hay ahí dentro frutos secos, algo que a mí me llega a recordar hasta las ciruelas pasas, o sea que hay algo de pacificado. Ciruelas pasas, dátiles, higos, busquen ustedes en su imaginación en frutos secos. Y eso está dentro del... ¿Por qué? Porque está en la madurez, porque se han producido esas notas de azúcar que están también en la barrica cuando han pasado por la barrica, porque en la madera se tuesta. Y al tostarla aparecen estos aromas que son aromas pacificados, esos aromas así. En la boca, ya lo ven. O sea, aparece en él esa nota entusiasta, expresiva, cálida. Al principio aparece su alcohol, aparece su fruta, aparecen esos mismos aromas agradables y luego, por decirlo así, no es muy largo, porque es un vino que no pretende ser un campeón de longitud. Pese a todo, yo lo tengo todavía mientras voy hablando en la boca y voy notando la presencia del vino, que sabe que la boca está unida a la nariz, va admitiendo en la nariz las mismas notas, esas pacificadas. Ese que recuerda incluso, le digo la nota como una nota como de regaliz. ¿Sabe? El regaliz es una dimensión del paladar muy curiosa porque es dulce amargo. Nos gusta desde niños porque nos tienta con el dulzor, pero sin embargo no empalaga como si estuviésemos tomando otras frutas que toman los niños llenas de azúcares, porque el regaliz da ese fondo también amargo. Es una dimensión del paladar que no la estudiábamos cuando éramos jóvenes y cuando estudiábamos la medicina y cuando estudiábamos la enología, estudiábamos la cata. Se decía que el paladar solamente distingue, el paladar es bastante sencillo, cuando el vino está en el paladar, así como en los aromas el vino es riquísimo, en el paladar el vino tiene notas que pueden ser dulces, que se perciben en la punta de la lengua, ácidas en los laterales o saladas en los laterales y amargas en el fondo de la lengua. El amargo es la última barrera, el último fielato, la última frontera que tenemos para descubrir el veneno. Curioso que en nuestra evolución animal pusimos el dulce en la punta de la lengua, los niños sacan la lengüita porque esperan que en el pecho de la madre, esto es muy curioso, el día que se hablan de los azúcares mal comidos, que se hacen azúcares terribles, que se endulza cualquier cosa, pero el azúcar, cuando es un azúcar natural, forma parte, fue en nuestra evolución, desarrolló el cerebro, o sea que no hay que olvidarlo, una cosa es mal utilizar el azúcar, otra cosa es la importancia del dulce. La leche materna es dulce. Y por eso el animal aprende en la punta de la lengua a reconocer uno de los primeros sabores. El amargo, por contra, está en el fondo de la lengua, detrás, al final del tomo de la lengua. Ahí es donde perciben los amargos. Este vino tiene algún amargo, y esa porque está en todos los vinos y en todas las comidas. Cuando un cocinero es bueno, eso, a veces están estos discursos gastronómicos y tanto concurso de estrellitas que quieren ganar. Sí, yo considero que todo lo que se puntúa con estrellas no es sano para el estómago. Pero sí, o sea, en la vida existen otras cosas antes que puntuar con estrellas. O sea, entonces esto queda como campeonato. Es más bonito el mundo de la gastronomía, más complejo, más unido a la salud, más unido a la sensualidad, a la seducción, a la historia, a la cultura, a tantas cosas bellas. Entonces es verdad que cuando hay una comida que está bien hecha, piensen ustedes que utilizan los dulces, los amargos, los salados, los ácidos. Les pongo un ejemplo, una sencilla ensalada. Y ustedes utilizan una ensalada y dicen, voy a empezar con la ensalada y le pongo, por ejemplo, pues ya en la ensalada, en las hojas de la lechuga, hay unas notas dulces. Fíjense que hay monos, lo han visto en algún reportaje de estos del National Geographic o de lo que sea, que se alimentan de grandes hojas de árboles. Y comen esas hojas porque se alimentan de toda la celulosa de la hoja y la van echando. Entonces, para compensarlo le ponemos un poco del suave, del dulce, que es el aceite de oliva. Y le ponemos un aceite de oliva y lo compensamos. Pero entonces nos falta, eso se queda todavía como pesado, entonces nos falta darle la sal para que eso vaya cogiendo un poco de sabor y nos dé también placer a los laterales de la lengua, al salado. O sea que ya le hemos dado a la punta de la lengua, a los laterales de la lengua. ¿Y qué le ponemos? Le ponemos también un poco de ácido para que eso se levante y le añadimos el vinagre. Con lo cual
estamos completando, si un vino hace lo mismo que esa simple ensalada, es el vino que está dando placer. Dulces, amargo, todo en equilibrio. Por eso decimos entonces el vino es redondo, como este. Si sale de repente la acidez por un lado, el amargo por otro, el alcohol disparado, entonces decimos que el vino es desequilibrado, está roto, está perdido, es un vino enloquecedor y enloquecido. O sea, por lo tanto hemos empezado de esta forma cordial, ya ven, en torno a un vino, despertando nuestra sensualidad, nuestras ganas. La lectura necesita la sensualidad. Yo recuerdo mis primeras lecturas, ¿sí? Si te parece. Sí. Así yo puedo probar el vino y estoy también... Perdóname, porque tú estás... No, además te lo agradezco muchísimo porque buena parte de esta introducción tuya me resta cualquier necesidad de presentación, que siempre es buena, ¿no? Y si te parece, empezamos ya con las notas que ha dicho. Oficialmente a la misa. Vamos a empezar con el libro, que además, incluso las últimas notas del vino y de la ensalada, si te sienta, me parecen estupendas para el libro, y del cual yo diré poco, y naturalmente Mauricio desarrollará en extensión este ensayo, que para los que no lo hayan leído, yo seré muy breve, contiene todas esas notas, contiene que nos acaba de definir qué es la pasión, qué es ser virtuoso, explicar y ser muy sabio, pero al mismo tiempo sin ninguna pedantería. Entonces, a partir de aquí, toda esa cuestión que trata el ensayo histórico, que se desarrolla desde el mito, la leyenda, de todas las culturas que han pisado esta tierra que se llama Hispania, y su proyección en lo que fuimos, lo que somos y lo que quizás podamos ser, a través de todo eso mezclado con una síntesis preciosa en la literatura, en el arte, en la pintura. Y de ese modo, pues creo que está lo dulce, lo amargo, la sensualidad y todas esas cosas muy poéticas, que es lo que ustedes encontrarán en este fantástico ensayo que a mí, entre otras cosas, me ha cautivado y me ha seducido. Y le agradecemos, como ya dijimos antes, enormemente, de verdad, y es un honor, también del cual hablaremos luego, hablará usted mucho, su presencia entre nosotros. Le agradecemos a todos ustedes. Gracias, de la presencia, y después, ahora sí, yo brindo también con ustedes. Porque por favor, esto no es de amigos en ni de absoluto, Sí, por favor. Gracias. Gracias a vosotros por haberme traído aquí, porque ya ven que en esto soy un degustador de bibliotecas así, he conocido en mi vida, he tenido la suerte de conocer algunas, no hay muchas en el mundo, pero de conocer algunas. Esto se crea por un milagro, lo crea lo que decíamos, la presencia de los libros, cuando les contaba esto de que yo me encuentro en mi casa de repente a Marceline de Vaux de Valmore, que les he contado, esta poetisa de la Revolución que vivía allí en el Palais Royal, al lado de Heine, el poeta alemán, que vivió en París, una vida muy desgraciada y tremenda, y es un poeta maravilloso. Entonces, yo decía, ¿por qué va a parar? Que para mí siempre tiene una conexión, y yo entendía esa conexión que existía entre ellos. ¿Por qué va a parar Marceline de Vaux, la poetisa de la Revolución, desgraciada, actriz, madre soltera en aquel tiempo, con lo tanto, además una mujer que no sabía vivir sin amar, se enamoraba, y se enamoraba de los hombres más sinvergüenzas y más golfos y ponía su vida en ello, y iba saliendo adelante con sus hijos, con su familia. Es bellísima su poesía, cómo era su corazón, cómo era su vida. Me emociona hablar de ella, porque para mí, ¿sabes? Cada uno tiene su fe y cada uno tiene los santos montados en su calendario. Al cabo del día hablamos de personajes generalmente siniestros y sinvergüenzas que hacen cosas terribles, basta leer la prensa, y olvidamos a veces los nombres de la gente que han dejado huella de amor, huellas bellas en la vida. Marceline de Vaux lo era, Heine también lo era a su manera, con su cinismo, con su amargura de judío que se sentía expatriado en Alemania, que es donde era su patria, donde era su país, y luego lo fue en Francia, no siempre tampoco bien comprendido, porque era tratado como extranjero, como alemán, pero haciendo una poesía maravillosa y romántica, y los dos vayan a parar juntos. Entonces un día estaba paseando por el cementerio de Montmartre,
y bueno, yo tengo la idea de que paseo por los cementerios como jardines, porque tuve esa educación en el centro de Europa. Uno pasea, no hay, a ver un columbario me impresiona, porque es demasiado para mí, pero me impresiona igual que Nueva York, o sea que por lo tanto no es que sea mi gusto especial, o sea, pero cuando es un jardín o el entorno de una iglesia donde hay unas cuantas tumbas, suelo pararme a veces, leer, curioseo, y a veces he descubierto cosas curiosas. Aquel día, paseando por el cementerio de Montmartre, veo de repente la tumba de Heine. Era un día de lluvia, no lo olvidaré nunca. Había una muchacha romántica que estaba allá al lado, romántica, lo digo, no había, bastaba nada más que verla, y cómo estaba como en oración delante de la tumba de Heine, y alguien había dejado una carta, quizás era ella, pero había una carta escrita en letras azules que se iba deshaciendo con la lluvia. Recuerdo aquel día y estaba pensando, mira, Heine, y en mi vida la presencia de Heine, cuanto Marceline de Borger. Y de repente veo, pasa bien un rayo de luz sobre esos momentos en que la lluvia era primavera, en que la lluvia, en que el sol rompe las nubes, y aparece un rayo de luz que va a parar justo a un sitio donde hay una rosa. Aquello que uno curiosidad, me acerco, estaba Carême, el cocinero de la Revolución, ya la había al lado, y la que estaba enterrada allí un poco más en la rosa era Marceline de Borger. O sea, en mi casa se reúnen, pero se habían reunido antes. O sea, sigan a los libros, obsérvenlos, o sea, sigan los símbolos en la vida. Tenemos una educación hoy día un poco brutal que quiere pasar todo por la razón y racionalizarlo, y la razón rompe el curso natural de la vida y los milagros que están ocurriendo a nuestro lado. De forma que no los vemos porque nuestra razón los recorta, y como no se someten a ellas, no tenemos ojos para verlos. O sea, sigan la realidad, no les pido otra cosa, no les pido que vayan a una fantasía, sigan la realidad y léenla completa. No lean la parte de la realidad que lee su cerebro, sino completa, también la que lee su corazón. Por eso decía Rilke, hay que aprender a pensar con el corazón. Es muy curioso, porque cuando digo esto, algunas personas me miran como diciendo, ¿cómo se va a pensar con el corazón si el corazón es la máquina del capricho, de que uno de repente se enamora y luego lo que se ha enamorado lo tira y uno se va a otro sitio? No es verdad. El corazón es la máquina de la precisión. Yo he tenido un infarto, sé lo que es entrar en fibrilación y sé lo que es perder la vida, porque me reanimaron después de muerto. O sea, sé que el corazón es la máquina de la precisión, la máquina del compás de la vida, es la máquina del arte, y es la máquina que despierta en nosotros el entusiasmo, la imaginación, el sentimiento. O sea, síganlo, no va contra la razón, ya verán cómo todo eso lo pueden armonizar. Después de toda esta conversación que me ha traído el vino, todo este discurso, ya les hemos convocado aquí para hablar de la Hispanibundia. Es un libro que he tardado tantos años en escribir, porque yo fui profesor de Historia de la Cultura. Era una asignatura. En Sabadell hay una escuela de comercio, hubo una escuela, hoy día se llama escuela empresarial, pero las escuelas de comercio fueron de aquellas cosas gloriosas, curiosamente, donde se estudiaban algunas cosas que a mí, cuando era pequeño, que había nacido en Cataluña, pero me habían llevado de muy pequeño a Andalucía, y me extrañaba que se leyesen las cuentas de mercaderías, porque yo pensaba, ¿por qué dicen mercaderías y no mercancías? Y van viendo catalanismos metidos en la vieja tradición comercial de la mercadería, metidos en la lengua española, puesto que en Cataluña se había hecho esa tradición, y Sabadell es una de las patrias de esas tradiciones del comercio, y yo fui profesor en las escuelas de comercio, porque estudié comercio a la vez que hacía mi bachillerato, y antes de acabar la carrera de filosofía, eso me permitía ser profesor catedrático en la escuela de comercio. Claro, me daba años, con lo cual a los 22 años yo era ya catedrático de Historia de la Cultura. Probablemente era el más joven de España, sin que eso tenga ningún mérito, porque para burros los hay de todas las edades. Por lo tanto, era una asignatura que me gustaba mucho y que estaba muy bonitamente colocada ahí, en esas cosas que decimos, a veces todavía se discuten planes de estudio y a veces inventan cosas realmente extrañas, y uno piensa, qué cosa tan bonita pensar que a la gente que se dedicaba al comercio le importaban los idiomas y le importaba la cultura, porque el comercio forma parte de la cultura, y entonces eso era muy bonito, el que uno podía enseñar a los alumnos de comercio, podía enseñarles los cursos de Historia de la Cultura. Este fue mi comienzo. Entonces me invitaban en la Universidad de Sevilla a los cursos de verano, y yo daba los cursos de verano
sobre la historia de España. Como era profesor de Historia de la Cultura, me daba la historia de España y venían alumnos finlandeses, alemanes, generalmente europeos. Venía algún americano también, pero generalmente europeos. Y a mí me era muy curioso porque llamándome bicental y teniendo por lo tanto la mezcla que tengo de sangres, muchos de ellos me hacían preguntas sobre cómo ellos veían a los españoles. Y yo me acordaba desde pequeño, desde mi infancia, cuando iba a ver a mi familia, a Alemania, a Suiza, a donde fuese, y mi familia, mis primas, me decían jugando, Mauricio, acabas de hacer una cosa muy española. Y yo decía que será la cosa española que yo he hecho, y formaba parte de la tradición de cómo todos vemos a los otros pueblos. Todos los vemos así. Yo vengo a la de México y tengo mi imagen del mexicano, lógicamente, puesto que uno tiene una visión de los pueblos cuando los conoce, que forman parte de ciertas pautas, ritos, tradiciones que los distingue. Nosotros no somos conscientes muchas veces de que estamos viviendo esa cultura, pero cuando alguien nos mira desde fuera con atención, descubre que tenemos esas cosas compartidas. Por ejemplo, yo le he llamado la hispanibundia, que es un neologismo. Bueno, hago una pequeña, acabo la introducción esta porque con eso comencé a estudiar un ensayo sobre lo que era el carácter español, la historia, comencé a interesarme por el tema, fueron pasando los años, fui amigo de Golo Mann, el hijo de Thomas Mann, vivía en Zúrich, en la casa donde había vivido con su madre y con su padre, pero estaba muy unido a su madre, de otras razones era homosexual y se había encontrado siempre incomprendido por su padre y más comprendido por su madre, y todo esto le llevaba a que él tenía una devoción especial por su madre. Yo a veces hablaba de su padre, que claro, para mí era un ídolo, y veía en él cierto rechazo que no venía del valor intelectual de su padre, indiscutible, sino del carácter de su padre, que era autoritario, que era muy duro, y yo veía que no era una conversación que le agradaba cuando yo le tenía mucho la amistad que teníamos los dos, se basaba en esa idea de que él era el hijo de Thomas Mann. Bueno, con eso leyó una de las versiones que yo había hecho de este libro, que yo pensaba que no me iba a interesar especialmente, y él era un buen hispanista, y era un buen hispanista por una razón, porque era de aquellos alemanes y de aquellos exiliados europeos que habían pasado huyendo de la Alemania, de la Francia ocupada de Vichy, del gobierno de Vichy ocupado por los nazis y de Europa en general, de Centro Europa, y que habían huido pasando la frontera catalana, pasando la frontera por Portbou. Él entonces vino, pasó por Portbou con Alma Mahler, con Franz Werfel, que era el que estaba casado con Alma Mahler, entonces Alma Mahler ya no, había muerto Mahler. También iba con Heinrich Mann, con su tío, el hermano de Thomas Mann, el novelista, que conocerán ustedes bien, con la mujer de Heinrich Mann, que se llamaba Nelly, que era holandesa. Curioso, cuando hablo de Zweig y todo eso, recuerdo estos momentos, las guerras descomponen a la gente y nos sacan dentro de nosotros, a unos les sacan lo peor que tienen, a otros les sacan muchos sentimientos que tenían dentro olvidados o que no se habían dado cuenta de que los poseían. Heinrich Mann, que había sido un burgués serio, en disidencia con su hermano, que era un burgués más conservador, pero un burgués finalmente, de repente descubre que una muchacha que conoce, una mujer que ya tenía sus años, pero que ha vivido una vida terrible en Holanda, donde ha estado atendiendo bares, donde la han maltratado, descubre el amor de su vida. Y el hombre, como un niño, se enamora de ella de una forma prodigiosa y es ella la que le acompaña en el exilio y van a parar a América. Friederike Zweig, la mujer de Zweig, de Stefan, cruzaba también en los mismos días, también por los Pirineos. Se encontraban, todo este grupo se iba encontrando, resultado que él tenía esa devoción por la España que había atravesado cuando la guerra. Él había quedado de tal forma que leía el periódico en español, varios periódicos leía cada día, que leía libros en español y que tenía esta devoción. Conmigo no quería hablar nunca otro idioma que no fuese español, porque él decía, y yo le he puesto por eso el prólogo con la carta que él me escribió cuando yo le di la primera versión del libro. Finalmente han pasado los años y yo decidí que ya le iban a llevar este libro al astillero para botarlo, porque ya duraba mucho y hay un momento en que tampoco se le puede sacar más a la vida que lo que uno ha conseguido ver.
Y edité este libro que le puse esto si no tenía el título, nunca lo tuve, lo había llamado Imagen de España cuando él lo conoció, odiaba de llamarle, detestaba llamarle la hispanidad, porque se podía confundir con otras cosas que no es lo que yo quería definir. Yo quería definir, todos tenemos en la lengua española, con la desinencia bundia, todas las palabras que implican abundancia. Tenemos moribundia, tenemos sitibundia cuando es la sed lo que abunda, moribundia cuando es un estado de muerte, cuando es la muerte lo que abunda es la moribundia, la furibundia cuando es el furor, lo que nos invade. O sea, tenemos siempre meditabundo, porque tenemos sobre todo, tenemos los adjetivos y no lo utilizamos muchas veces los sustantivos. Tenemos meditabundo, furibundo, moribundo, y entonces yo saqué la hispanibundia como una forma de definir lo que quería hablar en el libro, que era ¿qué nos ocurre cuando surge de nosotros como un volcán, incluso de manera a veces aleatoria y caprichosa, nos surge eso que mis primas llamaban ahora te ha salido de dentro un español, que yo nunca lo comprendía por la educación que había tenido y porque nunca me había educado en un ambiente nacionalista, para mí no hay nada más lejano que eso, y por lo tanto soy hijo de una mezcla de sangres y me he movido por el mundo entero, reconociéndome muchas cosas, pero de vez en cuando me decían, ha salido esto, y decía, ¿qué es lo que ha salido de mí? ¿Qué es lo que yo tengo dentro, que he heredado con la lengua, que he heredado con la cultura, que he heredado con las formas de la vida, con mi familia, con las cosas que me enseñaba mi madre, con lo que fuese? Yo no sabía por dónde me venía esto, en diferencia con mi prima, que era protestante, calvinista, y que había nacido en Alemania, pero ha vivido toda su vida en Suiza. Por lo tanto, yo no sabía por qué éramos diferentes. Diferentes tienen en lo humano, no tenemos ninguna diferencia, nos queremos mucho, pero diferente en el sentido de que de ella de vez en cuando le sale la Suiza calvinista. Además, si yo se lo digo, te sale la Suiza calvinista, y dice, claro, de tantos años en el colegio. O sea, y tiene una idea de la moral, que es una idea que a mí, como en este caso un viejo católico, fui educado en el catolicismo, pese a que tengo sangre judía, y por lo tanto sé descubrir cuando aparece tanto el mundo judío que llevo dentro también, y cuando aparece dentro el mundo católico tradicional y el mundo calvinista de mi prima, y los diferentes mundos que cada uno ha tenido dentro. O sea, por lo tanto los reconozco, y los reconozco como algo que han pasado por mi vida y por mi conocimiento. Y por eso fui buscando dónde estaban esos elementos distintivos que podríamos llamar del carácter de lo hispano, o de lo que se nos identifica como hispanos. Hay uno ya, el conde de Kaiserling. El conde de Kaiserling, ustedes quizás han oído hablar de él, escribe algunos de los libros más interesantes, sobre todo sobre las culturas latinoamericanas, Hispanoamérica que llamaba. Entonces hizo un viaje por Hispanoamérica. Él era un hombre genial, era un báltico, era de origen báltico, era un hombre muy pintoresco, alto, calvo, con unos ojos así un poco orientales, y era un hombre de una personalidad imponente, pero lo que hizo más genial en su vida es que se casó con una Bismarck, y a partir de ahí pudo viajar por donde quiso y hacer lo que le dio la gana. Resultado que este personaje, el conde de Kaiserling, ya un antepasado suyo, Bach le compuso las variaciones Goldsberg, que dicen porque tenía insomnios, y pidió a Bach una obra somnífera, que le hiciese dormir, y Bach le compuso esto, o sea que es la historia. Y este personaje fue viendo los pueblos hispanos que conocía, y se pasaba esto de Uruguay a la Argentina, de Argentina a Chile, de Chile se iba a Colombia, de Colombia a Bolivia, y descubrió una cosa en común en todo, respetando las culturas indígenas que le importaban tanto. O sea que no se trataba de ningún nacionalista, no, sino un hombre que observaba y descubría, por ejemplo, que en la lengua española hay un vocablo que él no podía traducir al alemán porque no le salía bien. Esto a mí me interesa mucho, esos vocablos que cuando uno intenta traducir a otros idiomas, yo que me he visto a veces obligado a hablar en otros países, en otros idiomas, uno no encuentra la versión exacta y sabe que va a ser mal comprendido por lo que quienes se están oyendo. Y cada idioma los tiene. Y saben ustedes que a veces tiene una palabra en catalán que cuando se la quieren explicar a otro no les va a dar la explicación que ustedes tienen, porque el otro no la tiene en su cabeza, no la tiene en su memoria, no la tiene en su lengua, en su patria, en su idioma, en su corazón. Con lo cual esto es muy curioso porque cada uno los tenemos, y él descubrió que era habitual en nosotros decir la gana. Pero ya la gana, no solamente en el sentido de la gana, tengo ganas de comer, o se incluso utiliza con maldad, le tengo ganas a alguien, que ya esto es terrible, es casi caníbal, sino encima que se decía la gana, no me da la gana. Y cuando un latino, en general un hispano, dice no me da la gana, ya te ha puesto una barrera, que esto es terrorífico de dialogar,
con eso, pero es que luego hay algunos que lo han coronado y dicen no me da la real gana, y ya en ese caso uno piensa esto sí que tenemos ya es una manera de superarlo. Él iba observando estos detalles y yo me dediqué entonces a hacer esto mismo, porque no lo podía traducir, no es el Wunsch en alemán, no es el Desire, no es la Envie, no es la Voglia en italiano, es una cosa visceral. Cuando nosotros decimos la gana, es una forma, es una expresión ética o moral, o sea, de sentimiento, de voluntad, pero que va unido a lo visceral. No es la voluntad del querer, donde existe un cierto grado de racionalidad. No, es una cosa más animal. No me da la gana, es que está más allá de mi corazón y de mi cabeza. Es una cosa que me sale de las vísceras y no me da la gana y no lo hago. O sea, entonces esto era algo que me llamaba la atención y fui buscando otras palabras. Es conocido de todos, por ejemplo, la palabra honor. La palabra honor se ha hecho tanta literatura, puesto que los casos de honra, como decía Lope de Vega, son los que mueven a más gente en el teatro. Y la gente todavía, cuando veis la mitad de los seriales que se producen, no solo en España, sino también en México o en Venezuela, donde sean, los casos de honor son los que más salen. Acaba siendo un honor herido, un señor que actúa porque el honor herido, una señora que actúa porque en su honra ha sido. Es decir, el honor era algo en nuestra cultura fundamental. Entonces, me llamaba la atención porque también tenemos el pundonor. Y entonces me metí también porque dije que no solo tenemos el honor, tenemos el pundonor, pero el pundonor ya es catalán, es el pundonor. O sea, y por lo tanto, pundonor con balear, ¿no? En mallorquín. Entonces resulta que me va dando cuenta de que teníamos también en nuestra literatura medieval, romancesca, en nuestras lenguas occitanas, en todo este origen, teníamos también el catalán, el punto d'honor, que los ingleses traducen por puntillo de honor, de honor. O sea, pero nosotros sabemos lo que es el punto d'honor. Y cuando nos lo traducen como puntillo de honor y como no sé qué, nos parece que es un refrito, pero que es el punto honor, es una cosa que sale de dentro. Y así tenemos tantas expresiones que son propias de nuestra cultura, tanto que la literatura llega a eso a crear problemas preciosos a los traductores con los que yo disfruto, porque no hay nada que me haga disfrutar tanto como ver cuando un traductor se vuelve loco ante una lengua que tiene cosas que no puede traducir. Y me hablo con mis amigos traductores, nos reímos mucho cuando empezamos a darle vueltas. El otro día creo que tuvisteis aquí a Selmancida, tan querida, tan amiga, y a veces estamos... Ella tiene una amiga que es Gledis Kandami, griega. También entre las dos se ponen a traducir, cuando traducen del griego a Kazan Saki, por ejemplo. Y entonces me dice Mauricio, porque como claro los griegos estaban muy influidos por los turcos, porque habían tenido esa presencia allí, entonces me cogen a mí como el que forma parte del trío para de vez en cuando meter una palabra que ellas no acaban de distinguir, como el Kazan Saki se inventa las palabras como todo escritor, y de vez en cuando te pone un aprieto al traductor, porque además el griego es una lengua que puede aglutinar, como pasa con el alemán, y que pueden entonces formar una palabra de macromantusa, la del abrigo largo, y nosotros decimos la, que somos muy flexibles en español, decimos la del abrigo largo, y el griego hace una sola palabra. Y por eso es tan bello cuando uno lee a Homero y encoge aquellas palabras y va diciendo Aquiles es de los pies ligeros, pero Aquiles de los pies ligeros es una palabra entera en la epopeya. Esto permite contar el verso de forma diferente, esto permite estar hablando otra lengua, por eso es tan difícil traducirlo. Por eso hay un fracaso en el que quiere traducirlo, porque al final tendrías que poner guiones. Y Selma, por ejemplo, incluso en el último que hizo de Cristo, de nuevo crucificado, puso en algún caso, diríamos, unos nombres compuestos que en el griego están hechos, y discutíamos si esto lo iba a entender el lector español o no. Forma parte de estas cosas. Entonces, en muchos casos, yo me encuentro con esas palabras que no se pueden traducir en otro idioma, no se pueden decir porque forman parte de una constitución visceral de un pueblo, de su cultura, porque no quiero hacer una teoría racista, no quiero decir que es que sea de una raza que otra raza no pueda aprenderlo, lo puede aprender cualquiera que aprende el idioma y la cultura, o sea que es una visión cultural, y que cuando uno aprende el idioma y aprende esa cultura lo tiene, es decir, uno aprende el catalán y aprende con el catalán y con la cultura catalana todo lo que es el alma catalana. Y si uno se da a los poetas lo aprende más rápido que si uno se da a unos prosistas pesados. O sea, con lo cual esto es una cosa que forma parte del mundo de la expresión de los pueblos que han ido creando su fundamento en las lenguas de la casa, en la lengua que han hablado en su propia, que es lo que para mí constituye el fundamento de la patria, palabra que me gustaría sustituir por matria, porque es la lengua de la madre, es el hogar, es el nido, es lo que uno ha aprendido en casa, y forma parte, desgraciadamente, todo eso fue sustituido por palabras terribles como
como la palabra nación, bueno, que viene de lo mismo, de nascor, de nacer, Cicerón la utiliza con ese sentido, pero luego nos trajeron los franceses la terrible palabra Estado. Y la palabra Estado no ha traído nada más que tragedias en el mundo. O sea, y ya lo empezamos cuando pensamos en Luis XIV, l'État c'est moi, y luego la Revolución Francesa hace lo mismo, pero el pueblo c'est l'État y todo es la misma historia. O sea, con lo cual se inventa otro problema que es una cosa que no se puede amar. Uno puede amar la patria, uno puede amar los recuerdos de la vida, las calles donde ha nacido, la plaza donde se reunía a jugar con los amigos. Uno puede amar su cultura, uno no puede amar el Estado, porque el Estado es un señor que le saca a uno el dinero en el fisco cada vez que viene la declaración de Hacienda. O sea, entonces por eso se extraña a la gente de que falta sentimiento de pacto social, sentimiento. Yo tengo una preparación socialista y por eso les hablo en estos términos, y me disculpo si otros lo ven de otra manera, pero el mío es que los pueblos eran, la palabra pueblo para mí eran los hunos, los vikingos, realmente venían haciendo fechorías de un lado a otro del mundo, corrían, robando lo que podían, es normal, eso creó las colonias, eso creó los pueblos devastadores, lo que ustedes quieran, pero luego los pueblos de vez en cuando tomaban conciencia social. Y tomaban conciencia de que tener una cultura es defender una cultura, es defender una lengua, defender unos escritores, una tradición, educar a los hijos, darle a los hijos unos medios de aprender a leer, de aprender esa cultura. Eso es fundamental, es crear lo que llamo una patria, una matria o un nido, o lo que ustedes quieran llamarle. Es crear un mundo civilizado y social. Hoy día tenemos tantos emigrantes, algunos de una manera muy materialista y muy feroz, dicen solo vienen buscando el dinero. Sin duda, pobrecillos, no tienen a veces de dónde caer muertos como van a ir buscando el dinero, pero vienen buscando algo más que yo haría y que hicieron sin duda mis antepasados. Vienen buscando la libertad para sus hijos o sus hijas. En países donde las mujeres son discriminadas, donde no hay libertades, ¿cómo no vas a buscar la libertad de tu hija y cogerla de la mano e irte al fin del mundo? Porque quieres que se eduque y que tenga una patria, que sea una patria de libertad, una patria de cultura, una patria donde existan derechos y de justicia. Esto es lo que era la idea de nuestro socialismo hace muchos años. Luego esto se ha contaminado con muchas otras cosas y no vamos a hablar de política, pero sí de los ideales. Yo les he traído, puesto que venía a casa de unos amigos que tienen como Cecilia, que es uruguaya, y les he traído el libro en que aprendí a leer. Se llama UPA, es un libro que escribió un uruguayo, Constancio Vigil. Era un uruguayo que tenía estas ideas. Creó un libro con muchos dibujos, de palabras muy sencillas. Yo aprendí a leer solo, no fue nunca al colegio cuando aprendí a leer. Cuando llegué al colegio ya sabía leer y escribir, y lo había aprendido aquí. Por eso considero que es un milagro lo que hizo Constancio Vigil, que fue un hombre que se dedicaba a pensar en los niños y les pensaba que ver un mazacote de letra impresa a los niños los agotaba y les hacía odiar los libros para toda la vida. Y por eso creaba una escritura que fuese fácil de leer, con dibujos, con espacios blancos, con respiración, con silencios, como en la música, con armonía, integrados en el mundo que le distrae. El niño no solo lee debajo de un árbol. Lee en un parque donde escucha de repente, no sé, un gato, se distrae porque oye un gato que está miaulando, que está maullando. O sea, y esto forma parte de la lectura. La lectura es un intercambio también con el mundo que nos rodea. La lectura es enriquecimiento, sensualidad. Cuando una persona lee solo con la razón debería dejar el libro porque puede caer en una enfermedad. Yo recuerdo cómo sabían, y creo que ustedes lo tendrán en memoria, cómo sabían una pequeña fruta que te daban en casa, un bocadillo para merendar, la sobrasada, el chocolate, el vino con pan, no lo que fuese, cualquiera de aquellas cosas tradicionales, y el pan bisucra. O sea, y cómo sabían cuando uno tenía al lado un libro. Yo recuerdo haber leído cosas de pequeños de Salgari, de Julio Verne, de mis novelas de aventura, el mundo en que me formé, en que creé mi propio interior y mi fantasía, y cómo lo leía en un patio. Los patios que vivía entonces en Cádiz, los patios gaditanos son patios de mármol, pero no como los cordobeses o los sevillanos, que tienen muchas plantas. No, en Cádiz tenían solamente unas plantas tropicales, un aljibe para recoger las aguas de lluvia, o sea, tradicional. O sea, era un patio solemne, por decirlo así, muy griego. Era un ágora, era un patio marcado. Y recuerdo que me sentaba en un rincón del patio y lo hacía hace calor sobre el suelo fresco de mármol, porque eran de mármol de Carrara, habían estado los genoveses en Cádiz llevando el mármol de Carrara, y venían luego los barcos de América trayendo la caoba, con lo cual las puertas eran de caoba, las escaleras eran de caoba, la maravilla de la madera, las plantas tropicales, el suelo de mármol, el aljibe. O sea, y me sentaba en aquel patio y me daban lo que fuese una manzana,
pan con aceite, lo que fuese, y cómo el libro tomaba vida y se convertía aquello en un mundo de piratas, de colonias, de islas, de tesoros por descubrir, de mapas por buscar, de cosas que todavía tengo en mi alma, porque pertenezco a ese mundo de los exploradores que exploraban un patio. Aquí estamos rodeados de libros y si siguiésemos estos libros nos están llevando con su espíritu a lugares incalculables. No hay nadie que en su vida pueda visitar tantos países como hay en estos libros, que pueda descubrir tantos tesoros como hay en estos libros, tantas verdades definitivas como hay en estos libros, y que están ahí perdidas. Hay alguien que tiene que recolectarlas, hay alguien que tiene que vendimiarlas, como se hizo para este vino, hay alguien que tiene que pisarlas para estrujarlas, y tiene que estrujarlas con su propia vida, envolverlas con su vida. Esto es lo que yo espero que por lo menos para mí dieron los libros. Todavía sigo escribiendo con esa idea. Este libro de la Hispanibundia, ya ven, tiene una idea también de máquina estrujadora. La Hispanibundia es el triturado que hice de todo lo hispánico. Por eso estudio lo mismo a Cervantes, que estudio a Velázquez, porque eran los hombres que me iban dando la imagen de lo español, la picaresca. Hay algo más español que la picaresca. O sea que todavía la sufrimos, todavía la tenemos, y veremos que cuanto que descubrimos un periódico, lo primero que sale es la picaresca. O sea, y uno dice, ¿es algo que ha venido ahora nuevo? No, es algo que forma parte de nuestra historia. Hemos dado lo mejor de nuestra literatura en la picaresca. Tanto que a veces para mí era desagradable. Yo de pequeño, porque era un niño formado en otra sensibilidad, leía el Lazarillo y, por ejemplo, el Lazarillo me soliviantaba, me alteraba, porque no comprendía que es verdad que el ciego era un sinvergüenza también, pero no comprendía que le hiciesen tantas trapacerías a un ciego. O sea, entonces, pero es la picaresca. Hay que ser latino para comprender esas cosas que de visita forma parte de la historia. Pero entonces, buscando la palabra que nadie sabe de dónde salía, el pícaro, fui buscando y en mis años moviéndome por Europa, y en Flandes se me ocurrió un día como una luz, no sé dónde estaba, debía estar en alguna de aquellas plazas delante de unas iglesias maravillosas de Flandes, y me vino a la memoria la palabra begeren, beger, o sea, la palabra pedir, pedigüeño. Y me di cuenta que había una orden que se llamaba los bigardos, que eran unos pedigüeños que se vestían como franciscanos. Los franciscanos y la iglesia los admitió primero y luego los echó a todos, porque todos eran unos que venían a pedir, pero que venían luego a robar, eran unos personajes, unos pícaros. Había una orden femenina, las beguinas, y pongamos cuidado con ella porque tienen brujas, se han ido ustedes al beguinage, o sea, y esa orden sigue todavía existiendo. Fue una orden que se dedicó a la caridad y a la piedad, y las mujeres no cayeron en esta perversión. Pero los hombres, las órdenes de los hombres son las que hacían este tipo de pícaros que se dedicaban a no trabajar, a no dar golpe y a hacer el sinvergüenza. Bueno, entonces pienso, ahí tenemos una palabra con probablemente de un origen que nos llegó desde Flandes, cuando nos llegaban aquellos pedigüeños que venían en las rutas del imperio y que venían apoderándose de todo lo que podían y venían mezclados con ese mundo. Bueno, tantas palabras que se decía, a veces es difícil traducir, y me recordaba cuando leía la traducción de Cervantes en alemán del Quijote. La primera la hizo Tieck. Tieck era un amigo de Goethe, que bueno, es una buena presentación ya, y este amigo de Goethe, Ludwig Tieck, o sea, se dedicó a traducir del español el Quijote, y tenía unos problemas porque había palabras que no sabía cómo traducir, y una de ellas era la palabra hazaña, y no sabía decir hazaña en alemán porque no se puede decir hazaña. Es muy curioso, hazaña, que es un derivado de hacer. También tenemos la gesta. La gesta es no solamente hacer algo heroico, sino es gestionarlo. O sea, es la gestión de lo que se hace. Eso es una gesta, completo. O sea, la gesta no es soñar cosas. Es decir, en español, yo recuerdo a mi padre, que era alemán, pero su madre era española ya, con lo que sabía, tenía frases de estas refranes y dichos españoles muy curiosos, y cuando yo le decía, es que creí que, cuando me metía la pata en algo, es que creí que, es que pensé, y mi padre me decía, don creí que y don pensé que son primos hermanos de don Tonteque. Y esto me quedó a mí grabado, porque pensaba, es característico realmente de que nosotros, por eso en Trento, y ahora digo por lo del Quijote, en Trento dimos una generación de teólogos que se enfrentaron no a quienes quiera, no a cualquier personajillo, a los teólogos de Lutero,
a Melanchthon, a personajes de una categoría infinita dentro de la teología, de una rectitud de alma y de conciencia muy grande, de ética, y se enfrentaron porque había una cosa que no estaban de acuerdo en la teoría de Lutero, que Lutero seguía sosteniendo como buen nórdico que la fe salva a los hombres. Es decir, que cuando uno tiene fe, uno realmente, pues cuando uno tiene una fe trascendente y uno actúa con esa fe, y uno actúa de buena fe, y uno actúa con la fe, uno está buscando en el fondo su salvación. Y los teólogos de Trento, el padre Mariana, padre Vittoria, tal, decían, no estamos de acuerdo. Hay que tener no la fe, sino los hechos, los frutos. Esto es curiosísimo, porque entonces me hizo pensar muchísimo estos señores que estaban diciendo, planteando allí en Trento, frente a unos teólogos muy sabios, y planteaban de que para un español, para un hispano, si no va acompañado de los frutos, en el fondo están hablando del Evangelio, si no dais frutos, si no sois reconocidos por vuestros frutos, traedme creíques y penseques. O sea, entonces aquí cada uno se ve lo que hace. Y es muy curioso porque entonces esto me lleva muchas veces a pensar, incluso un Descartes, un nórdico, y encima que escribe su obra en el norte, y me llevaba a pensar que creó esta frase que todos conocemos bien, y que partiendo de un sueño, de su discurso del método, en que pienso, luego existo. Y me di cuenta de que estos teólogos están diciendo mucho más tarde, pienso, luego hago, luego existo. O sea, no me larga usted de un discurso, por eso yo comprendí en la universidad los años terribles que yo me había pasado en Alemania aguantando las teorías de fenomenología de Husserl, aguantando unos racionalistas terroríficos que me explicaban cosas que comprendo que luego cuando leo, que dicen, no, es que claro, Hitler los admiraba mucho y tanto, si se puede admirar todo en la vida, cuando un señor lo que hace es calentarte la cabeza, puedes admirarlo de todos los lados, lo que me interesa son los frutos que hicieron. Y por eso cada vez que voy descubriendo y van disculpando, este filósofo es buenísimo, era nazi, o era fascista, pero es muy bueno. Entonces, mucho cuidado si me va a contaminar a mí este señor las cosas que tenía en la cabeza. O sea, por lo tanto, considero que uno en la vida es lo que ha hecho, es lo que uno ha podido dar. El Señor que ha hecho cosas en la vida, que ha creado, que ha transmitido, que ha dado a los demás, el Señor que ha dado a los hombres, que ha hecho algo en el mundo, ese es mi maestro. Por eso elegí mis maestros en Romain Rolland, en Zweig, en tantos que dieron, que se esforzaron por entregar a los demás, que se esforzaron por crear esto que decíamos antes, como Constancio Vigil, que se crearon, por ejemplo, por la importancia de crear una cultura para la gente. Cuando recuerdo que Zweig en la Guerra Mundial, cuando Austria había sido extirpada de su imperio, Hungría ya no era Austria, Checoslovaquia había cogido su independencia con un hombre providencial, con Masaryk, o sea, cuando todo el imperio se había desmembrado, cuando lo que era Austria había quedado convertida en una provincia, cuando Viena era una capital, que había sido la capital de un imperio enorme, el de los Habsburgo, nada menos, ¿no? Se había convertido en una capital de provincia, donde faltaba de todo, faltaba el carbón. Lo he vivido a vivir yo luego cuando era jovencito y vivía con mis padres y llegaba allí, recuerdo la ayuda americana, la American Hilfe que venía a traer los mendrugos de pan duro, recuerdo a los niños por la calle, o sea, las ruinas, recuerdo todo un mundo que no quiere acordar que valía una coliflor, valía en el mercado negro como si fuese una gardenia. O sea, recuerdo lo que era aquel mundo, hacer mis labores de colegial con restricciones, que se iban las luces por la tarde y se quedaba uno a la luz de una vela. Creo que aprendí a escribir a la luz de una vela. Todavía rezo la oración del Espíritu Santo cada vez que enciendo una vela, porque considero que la luz es una gloria de Dios, tú. Y todavía identifico la luz con el Espíritu, la claridad, y por eso no me gustan los que vienen a predicarme la oscuridad y las tinieblas, porque tuve bastantes en mi juventud. O sea, entonces me gusta todo ese mundo que fui aprendiendo, y que yo iba aprendiendo en este caso en Alemania, en Austria, donde vivía, y buscaba en mis maestros, en estos personajes, que pensar cosas que hoy día damos como logros sociales conseguidos, pero ¿saben lo que era en aquella Alemania donde Zweig daba las clases y Berfeld daban las clases gratis, para transmitir lo que ellos habían tenido el privilegio de poder aprender, para transmitirlo a la gente que no tenía? Pero no por unas ideas sectarias, ni por unas ideas, ni de hacerse los buenos, por nada, porque el saber, me dice mi padre, es suyo comunicativo. Igual que el agua rebosa, el espíritu sale, lo que uno lleva en el corazón sale. Nadie se puede morir lo que lleva en el corazón, porque si no, eso sí que sería un verdadero infierno. Entonces, esto fue lo que aprendí, por eso recuerdo a aquellos personajes. Pensar lo que eran, por ejemplo, para las madres que tenían que trabajar y tenían hijos pequeños.
¿Dónde se guardan los hijos si no hay guarderías sociales? Si no hay asilos, si no hay nidos. ¿Dónde guardamos los hijos? O sea, esto fue la labor de aquellos socialistas que hicieron ese mundo. De aquellos hombres responsables que tenían conciencia de que había que crear un mundo que fuese habitable, donde hubiese esa justicia, no una justicia teórica de que todos somos iguales, de no sé qué, no, una justicia solo que uno lo ve con los ojos, que una mujer que ha tenido un hijo tiene que poder, tiene que ayudarla, o que un hombre que está en un momento que necesita trabajo tiene que poder tener ese trabajo. Esto se dedicó a aquella generación. Aquella generación, ya ven ustedes cómo acabó, vino destruida. Entonces, por eso, yo tuve la suerte de vivir en España. Siempre escribí un libro de memorias que nunca lo tengo editado porque pensé que era una cosa muy íntima. El día que me muera hay libros que son para cuando uno se muera, que se llama Llegar cuando las luces se apagan. Porque tengo la idea de que llegó al mundo cuando las luces del esplendor de todo lo que amo, cuando los bailes, cuando todo se apagó. Llegué a un mundo donde los cristales estaban rotos, donde los hoteles antiguos e históricos estaban destrozados, y por eso no comprendía cuando había gente que quería destruir, y que todavía quiere destruir. ¿Por qué no construir? ¿Por qué no construir? ¿Por qué no levantar? Esa ha sido la idea de mi vida. Recuerdo en aquellas imágenes que os doy de Alemania, de Europa destruida. Recuerdo un día paseando por Alemania con mi padre y recuerdo en una pared que quedaba en pie de un bombardeo, en unos desmontes donde había de vez en cuando explosiones de gas, donde las madres buscaban con unos cubos para llevar a su casa agua y transportar con los cubos lo que pesan, con 2 cubos bien llenos, y donde los muchachos jugaban entre las piedras con el riesgo de encontrar un trozo de metralla o lo que fuese. Y recuerdo entre aquellos niños y una pared enorme y una muñeca colgada en aquella ventana. La recordaré toda la vida. Quizás fue el comienzo. El escritor, como todo en la vida, comienza con un mito, comienza con algo que a uno le fulminó. Es un acto de amor, es un acto de luz, es una revelación. Y a mí se me reveló la vida de todo un tiempo, la vida de que hay seres que no están para contar lo que yo os estoy contando, y que no tendría derecho a vivir si no hablase con la voz de ellos, con la búsqueda de ellos, con lo que pusieron en el corazón, hombres y mujeres, algunos niños. Esto es la idea que yo tengo del mundo que me ha tocado vivir. Es un mundo que va apagando las luces, que va sustituyendo unas por otras, una tecnología poderosísima, que cada día, cada 15 días, cada día o cada 3 horas se inventa una nueva, y cuando todavía no poseemos esa tecnología, cuando somos analfabetos, nos están sacando otra. Y no hemos llegado a poseer la primera. Y se nos van superponiendo unas a otras de forma que nos desbordan y que no sabemos poseerlas ni sabemos manejarlas. Y tenemos el riesgo entonces de formar parte de un mundo en el que somos totales analfabetos e ignorantes. Todo esto con la pretensión de ser muy sabios, porque vivimos en una época que figura que titulamos que es el año 2018, que para mí como si quieren titular el menos 40.000 antes del Mesías. ¿Cómo se puede estar tan soberbio, tan cufó y tan orgulloso de que uno está viviendo un momento del progreso? Pero ¿el progreso qué es? El progreso es hacerlo. El progreso no es decirlo. Si la mitad de nosotros moriríamos en la inanidad, de ignorancia, de fatalidad, si en un momento determinado se apagasen las luces, si no funcionasen los trenes, ¿cómo recuperamos los aviones? ¿Quién de nosotros sabe reconstruir un avión? ¿Quién de nosotros sabe hacer una casa moderna? He oído muchas veces un pedante que sale y que dice, como yo soy un hombre del siglo XXI y tal, pero se está atribuyendo ¿qué? Que él es Marconi, que él es Leonardo da Vinci y que él es Einstein, él es todo, él lo tiene todo en la cabeza, o eso lo han dado. Y cuando nace enciende una luz. Recuerdo cuando yo era jovencito y viajaba por el mundo, y recuerdo que llegaba al Líbano, que era un país entonces muy rico, así tenía hoteles muy modernos, iba a un hotel, Felicia, no me acuerdo del nombre del hotel y todo, y el hotel no tenía todo electrificado, y entonces yo no estaba acostumbrado a un mundo electrificado, y era como de locura. Me recordaba una película de Danny Kaye que se compra un coche que lo dispara por el cielo y lo tira por todos lados, porque yo iba encendiendo luces y con las luces encendía un grifo, cuando intentaba apagar el grifo se me levantaba una persiana, y era como una locura aquel hotel. O sea, claro, formaba parte de ese mundo ignorante donde hoy día funciona, porque me siento igual dentro del mundo actual, me siento igual. Soy un señor que va por la calle y le paso un patinete a toda velocidad y detrás un no sé qué, y voy como enloquecido porque pienso, yo no domino esto.
He tenido un amigo que andaba enloquecido pensando que podía morir víctima de una bicicleta, tenía esa manía, luego no murió así. Pero yo voy a veces por la calle y pienso, y cuando hablo con los amigos digo, he conseguido sobrevivir al invento de la bicicleta, ya consigo sobrevivir a todo. O sea, entonces, sí, voy superado por las cosas que me llevan al lado. Esto forma parte, este libro, de Ya ven, creo que un libro tiene detrás al escritor que lo ha hecho, y ya ven que en mi manera de pensar hay esta contemplación curiosa de las cosas, de los seres, de los hechos, porque me gusta ver los símbolos, me gusta ver lo que hay debajo, me gusta ver lo que hay debajo de las calles. Van cambiando de nombres las calles cada 2 por 3, y muchas veces, y de vez en cuando, se oculta debajo de un nombre de una calle un declarado asesino o un sinvergüenza. Pero otras veces se oculta debajo de la calle un personaje que no conocíamos todo lo que hizo y que es fabuloso cuando uno se interesa por él. Hay tantos emigrantes que vienen, y pienso en la época en que todavía, por ejemplo, Viena es una ciudad que tenía mucho de esto, que eran los monumentos. Goethe, Grillparzer, Heine, y uno va por la calle Beethoven, Bach, Mozart, y uno va aprendiendo la historia y los personajes por la calle. Entonces yo me figuro que yo fuese un emigrante, un muchacho que llega de cualquier sitio del Sahel, de África, de donde sea, y preguntaría, ¿quién es este personaje que está lleno de pintadas? Y buscaría enterarme. Esos muchachos, que los aseguro que los hay, serán mañana ídolos de la cultura europea. No somos europeos por haber nacido en Europa, no somos europeos si poseemos nuestra cultura, nuestras lenguas, nuestros idiomas, nuestras patrias, si las respetamos. Ese es el mundo que yo hubiese soñado recrear. Es el mundo de los humanistas que conocí esto en Uruguay a Eugenio Relgis, que era un rumano, ahora he estado con una muchacha, la profesora Catalina Dobre de la Universidad de México, con la que estamos intentando recuperar fíjense lo que pasó en Rumanía, que se olvidó todo con Ceausescu. Estamos intentando recuperar la figura de Relgis, que era amigo de Zweig, que había escrito una obra, él era sordo, solamente a un sordo, es muy curioso, un sordo, a cualquiera de nosotros en lo que tenemos de debilidad. Se nos puede ocurrir ser fuertes en eso, es maravilloso. Que un ser humano se dé cuenta que un día no tiene memoria y se empeñe toda la vida en ser un señor que va a guardar las cosas en la memoria. Es maravilloso, es para ponerse de rodillas delante de un ser humano que es capaz de vencerse así y de convertir en gloria lo que para otro podría ser una debilidad. Este era sordo y no se le ocurrió otra cosa que se le puede ocurrir a un sordo, ser el comunicador más importante de su tiempo. Y lo fue. Y lo fue. Fuese que conocía a Gorky, había sido amigo de Birukov, el secretario de Tolstoy, de Romain Rolland, de Zweig. Y a mí me pasó, tenía una libreta que yo llevo, era una libreta como la de la Gestapo, pero al revés. O sea, tenía todas las direcciones que uno tenía que conocer en el mundo. Y yo iba siguiendo todos los hoteles de Zweig, los amigos que quedaban vivos, las radios donde había hablado, y iba persiguiendo su mundo. Este era Eugenio Relgis, Eugen Relgis, o sea, y este era un personaje incalculable. Sus libros, me decía Mauricio, a ver si me encuentras un editor en España. Nadie se los quiso editar, lo pasé por todos los editores, le decía, esto no es quien lo edite, y les digo por qué decían que no hay quien lo edite. Todavía en Rumanía van a empezar a editar algunos. Era un hombre de la antigua época, iba con un lápiz y un cuadernillo en el bolsillo y llegaba, por ejemplo, buscando a un personaje, iba buscando a Birukov, el secretario de Tolstoy. Vivía, curiosamente. Romain Rolland tenía un ídolo en la vida, que era Tolstoy. Y él, por los circuitos del azar en el mundo, por los milagros que tiene la vida, resulta que el secretario de Tolstoy, Birukov, se va a vivir al final de su vida a Villeneuve, en el lago Le Mans, al lado de donde vivía Romain Rolland. O sea que la vida los reúne de esta manera como reúne a Heine con Marceline de Borde. O sea, pero hay que mirarlo, claro, hay que verlo, hay que buscarlo, hay que ir al sitio para encontrarlo. Entonces él escribía que iba a ver a Romain Rolland y a Birukov. Y te contaba, monto en el tren en la estación de París, en la Gare de Lyon. Espero 10 minutos. El tren trae un retraso de 24 minutos. Y te va contando una historia de 250 páginas antes de contarte que ha llegado a la casa de Romain Rolland. Que cuando llega a la casa de Romain Rolland no está. Tiene que volver al año siguiente. O sea, entonces, pero el libro es genial, porque el libro, si uno pudiese hacer trampas, yo comprendo que para que tuviese éxito habría que sacarle, poniendo puntos suspensivos, las páginas donde él se entretiene contando sus caminos, que está buscando agua, que no encuentra agua, y va encontrando su sed. Pero todo eso lo hace que los libros son maravillosos, y
él escribió sobre todos estos personajes. Él era socialista, internacionalista, pacifista, escribió sobre Gandhi también, como Romain Rolland. Era un hombre que pertenecía a este... Bueno, otro día hablaba con un amigo que me decía, hasta cierto punto ingenuo. O sea, es verdad, creo en la ingenuidad, porque la ingenuidad es la pureza del alma, y comprendo que algunos de ellos, como Zweig, no pudo soportar la barbarie que vio, porque encontró que había sido ingenuo en la vida, creyendo tanto en el hombre. Creo que no fue ingenuo en la vida, y que incluso si lo tuviese a mi lado, le diría, incluso no debías haber dudado de ti mismo. O sea, tenemos que creer en el hombre, en la mujer, tenemos que creer en el ser humano, porque es la materia que tenemos. Y si no lo hacemos, todo esto no funciona. Todas estas visiones de qué son los pueblos, cómo se han formado, qué guardamos cada uno dentro, qué es nuestra idea de lo que llamamos esto, la patria o la madre, o lo que ustedes quieran llamarlo, el respeto a nuestra lengua, a nuestra tradición, a nuestros libros, a nuestros autores, que nos hacen entender una forma de ver la vida. Hay que buscarlos. Hay que andar por el mundo que sé que buscando esos maestros, esos profetas. Yo muchas veces me llama la atención porque a veces llego a un pueblo y tiene como ídolos a alguien que yo nunca hubiese elegido como ídolo, hubiese elegido a otro de sus personajes, porque los ídolos están mancillados hoy por la política, por las conveniencias de las grandes empresas, por lo que ustedes quieran. Pero existe, cuando uno busca en los libros, uno tiene siempre la idea de que puede encontrar la isla desierta. Dentro del libro hay un mapa del tesoro. Y ese aparece cuando menos lo pensáis. Hay que tener, eso sí, el explorador ya después de muchas aventuras va teniendo un instinto y un olfato. Y cuando ve libros, sabe el libro que le puede dar algo. Le basta ojearlo, le basta verlo para que coge enseguida algo que le va a entrar, que lo va a llevar a transportar su alma. Este es el oficio de escritor, es el aliento, es el ritmo. ¿Por qué amo yo a Zweig? Porque Zweig, el aliento suyo me transporta. La música suya cuando narra me transporta. Me lleva desde que soy pequeño. Y lo puedo leer incluso traducido. Y por malo que es el que ha tenido buenos traductores, afortunadamente, bastante buenos, pero consigo coger su aliento, su frase larga, la que decían luego todos sus amigos que yo conocí, cómo él hablaba y cómo él se expresaba. Que era la armonía de su corazón. Eso es el espíritu. Se va perdiendo. En francés tenemos todavía, conservamos l'esprit, en español tenemos el espíritu también, alemán Geist, pero decimos, si yo les digo en francés, yo titulo un libro, l'esprit de Wilde o l'esprit de Montaigne, ustedes conocen qué estoy diciendo. En español decimos el ingenio de Montaigne, el talento de Montaigne, la inteligencia, no qué inteligencia ni qué puñetas, estamos hablando del espíritu de Wilde. El espíritu es una chispa, el espíritu es algo que de repente se enciende e ilumina. Y esto es lo que uno buscaba en un artista. Un pianista se sienta en el piano, un guitarrista coge su guitarra. En el momento de coger la guitarra uno está viendo ya lo que es aquel. Esto es la comunicación. Esto es lo que uno busca en la cultura y esto es lo que está en la lengua. Por eso cada escritor tiene su léxico. Yo cojo, no sé, por citaros un poeta en catalán, para mí Màrius Torres, que es mi poeta. Entonces, me basta coger cualquier fragmento de su poesía, en su música, en su manejo del catalán, y tiene un léxico muy curioso. Porque si ustedes hiciesen un diccionario del catalán con él, sería un diccionario probablemente empobrecido que solo le serviría para Màrius Torres. Pero es su léxico catalán, y con eso llega al infinito, con las palabras que lleva en el alma. Déu, al primer batec de cada cor que neix, sembra dues llavors en la mateixa argila, la vida remorosa que cada instant s'esfila i l'amor silenciosa que cada instant s'acreix. Esto es Màrius Torres. O sea, esto es un poco lo que uno tiene en los libros, el lenguaje del escritor, está en su idioma, por eso uno disfruta cuando lee y dice, yo soy leo la literatura. Aquí tenéis una biblioteca, una librería, donde hay tantos autores latinoamericanos, o sea, ahí encuentran algo que tenemos formando parte de nuestra lengua. Yo todavía me escandalizo cuando a veces parece que vivimos como una especie de aislamiento. Mi primera idea editorial había sido crear una editorial que le llamaban alemán Die Brücke, el puente.
O sea, que era, sí, pensando en el puente que nos unía a un lado y a otro. O sea, porque, claro, he vivido tanto en Cádiz. Y recuerdo cuando no estaba en aquel patio donde se me aparecían los piratas o donde buscaba tesoros, me iba a orillas del mar y me asomaba al puerto. Yo os aseguro que delante mío del puerto yo veía América. Las calles de Cádiz tenían los nombres de los libertadores. O sea, y los libertadores formaban parte de mi cultura. Los hombres que crearon la cultura liberal americana son mis autores. Los hombres que crearon el léxico, Cuervo, Sarmiento, o sea, todos ellos son mis autores. O sea, ahí he aprendido a leer, ahí he aprendido precisamente ese mundo en el que os digo que los niños compañeros de colegio se reían de mí porque decían me voy a poner el saco. Y me decían, ¿el saco qué es? Te vas a poner un saco. Y decía, el saco, porque lo había leído aquí, que era el saco, era la chaqueta. Y una cuerda le llamaba un piolín, un pastel le llamaba masa, yo qué sé, todas las palabras que yo había aprendido en el UPA de pequeño. Entonces cuando leo, disfruto encontrando las dimensiones de nuestro idioma, porque hay palabras. Cuando voy a Colombia, país que amo tanto, y recorro las orillas del Magdalena, y me acuerdo de José Celestino Mutis, gaditano, que se fue en el siglo XVIII a América, que hizo tanto por la botánica, Humboldt fue a visitarlo, lo importante que era. Y ahí tenéis un español, un gaditano, que se va a América, a Colombia, recorre las orillas del Magdalena, los nevados, Nevado de Tolima, los lugares aquellos maravillosos, donde unos paisajes diferentes, las palmas de cera, Cocora, la niebla, o sea, todo un mundo. Ustedes se figuran, les decía el otro día a los americanos, porque suponía que dentro de mi público en aquel momento tenía algunos indigenistas, y les decía, como tengo ese respeto por las culturas indígenas, claro está, les decía, pero ustedes se figuran lo que fue también la historia de ida y vuelta. O sea, en Andalucía todavía existen muchos palos estos del flamenco que llaman de canciones de ida y vuelta. Yo he asistido un día a una cosa increíble, unos amigos me llevaron a una cantante que era famosa, que se llamaba Rocío Jurado, que cantaba en un patio en Sanlúcar de Barrameda, y estaba cantando unas canciones y de repente había uno por allí que dijo, ahora por colombianas. Y esta señora comienza con el guitarrista que tenían, comienzan allí a tocar las colombianas, que eran más falsas que Judas, no tiene que ver con los pasillos, ni con las guabinas, ni con la música colombiana, digamos ya con la caribeña, no, pero esta quería ser música colombiana tradicional, pero esto había habido algún flamenco que había ido y vuelto y se había inventado las colombianas, igual que tienen los tanguillos, o igual que tienen las guajiras y que tienen tantas. Y comienza esta señora a cantar colombianas con una voz que Dios le había dado, que era buena y era que era guapetona, y comienza la gente a entusiasmarse y veo a unos cuantos que eran gente del pueblo sencilla que estaban allí, que seguramente con dificultad localizarían bien dónde está Colombia, y gritaban ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! Y a mí me emocionaba pensar que cómo llegaba a través de la música, cómo llegaba este viaje de ida y vuelta. Y les decía, ¿por qué estamos siempre contando de que cuando llegan los españoles a América llegan con los caballos y que Cortés con un grupo de hombres consigue dominar a los aztecas, que como es lógico estaban ya bien minados por ellos solos lo que habían hecho, y los olmecas y los totonacas y los chipchas, todos los acababan odiando, y por eso es lógico que se comprende que pocos hombres conquistasen tanto. Pero estupendo, también si hubiesen venido para acá hubiesen encontrado hartos del imperio y del emperador que le hubiesen hecho los mismos, hubiesen dando para adelante. O sea, entonces esto me lo encontraba y decía, pero ustedes se figuran lo que es lo que en ese momento España, la Hispanibundia, aportó al mundo. Fue una casualidad, como ustedes quieren, los navegantes portugueses descubrieron la otra mitad del mundo, y entonces ustedes se figuran lo que significaba aportarle al renacimiento europeo, lo que era la cultura americana, las culturas americanas. Es que siempre lo contamos al revés, de que Europa llega con el renacimiento a América. Pero ¿por qué no contamos que América viene también a Europa? ¿Han visto ustedes los dibujos de Durero, cuando dibujaba las frutas y los animales de América, y las botánicas y las plantas? ¿Saben ustedes para la mentalidad lo que significa descubrir un mundo nuevo? Pues digo, si tuviese que poner un ejemplo a mis alumnos, sería como descubrir un planeta habitado. Sería la misma experiencia. Y ese planeta habitado viviría en las condiciones que ustedes quieran, con unas costumbres, con unos vestidos, con unas fiestas, con unas religiones, les importa igual. Solo qué significaría para nosotros que tuviésemos contacto con un planeta habitado donde otros hombres nos estuviesen hablando de lo que han fabricado a lo largo de su historia. Ustedes saben qué revolución, qué golpe daría al mundo de civilización con un descubrimiento así. ¿Por qué no contamos lo que América nos dio?
no lo que nos dio luego la América Ilustrada. Pensar que aquí en España nada menos que el barroco, tú. ¿Cómo pueden comprender ustedes lo que significó todo el barroco esplendoroso de Andalucía sin el contacto con el mundo indígena americano? Lo que Eugenio d'Ors llamaban las formas que vuelan en vez de las formas que pesan. Nuestro Mediterráneo estaba hecho generalmente de las formas sólidas, pesadas, que habían establecido ya los griegos en sus órdenes, en sus estilos, y sobre todo el dórico, el Partenón. De repente también los romanos nos dan luego las formas que vuelan, cuando nos dan el Panteón, cuando nos dan la cúpula. Cuando van ustedes a Estambul tienen las formas que vuelan. Pero nosotros recibimos el barroco de América, el de la industria americana, de la artesanía americana. Todo eso es el mundo que a mí me ha llevado a descubrir, quitando prejuicios. Heredé prejuicios lo que ustedes quieran, porque todos heredamos una mochila de prejuicios terrible, pero intenté liberarme de ellos. He luchado mucho por eso, mucho. He pasado días oscuros, he pasado momentos difíciles, he tenido que abrirme caminos en países donde no conocía la lengua, donde extrañaba la cultura, he tenido que hacerlo descubriéndolo, y este es el camino del libre río de la Plata. Que el libre río de la Plata es una invención de un sabadellense. Por eso estoy tan contento de estar con ustedes aquí. Yo lamento que he estado sentado porque soy mayor, y los que están detrás seguramente han visto de mí los 4 pelos que me quedan, pero realmente si quiere alguno, y si hay tiempo, yo estoy a disposición de ustedes. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, quiere hacer cualquier comentario, vamos a ello. Sí. Todo esto empezó con un vino. Pero usted seguramente ha visto que las grandes guerras, las grandes matanzas, las han hecho los países más cultos. Sí, sí. Sí. Shakespeare contra Molière, Sí, Molière contra Goethe, contra Dostoyevsky, contra todos. Que me dice muy interesante. Y los judíos han sido los que han sido exterminados en uno de los países más cultos también, ¿no? Al menos, o más avanzado tecnológicamente. Pues me está usted dando algo que llevo en mi corazón como una cosa que creo que está citado en el libro también, el de Hispanibundia, con nosotros, y lo decía un filósofo catalán, para mí el pensador más importante que hubo en los últimos años. Ya ven, injustamente tratado como todos los genios, pero el resultado es Eugenio d'Ors, a quien me refiero. Eugenio d'Ors habla en La morfología de la cultura, un libro olvidado, que es un libro genial. Y en La morfología de la cultura, él se inspiró mucho en la cultura alemana, leyendo, pero es curioso lo que pasó en Alemania, y Eugenio d'Ors se había vacunado de eso diciendo esto que les voy a contar. Con nosotros conviven la historia y la infrahistoria, que él llamaba, en cada uno de nosotros. Y en el más que se crea más culto, más liberado de todo, como usted decía bien, está debajo lo tribal, lo primitivo, el odio, las cosas más brutales, lo antropofágico, lo caníbal, lo más bestia está en el hombre más culto, más sabio y más adorable. Por eso tengo mucho miedo de la idolatría, porque debajo de todos nosotros está un impulso que de vez en cuando nos levanta y decimos, ¿cómo pudo haber dentro de mí ese impulso tan tribal, tan mezquino, de en un momento determinado ser tan injusto? Eso existe, y si no hacemos eso, no acabaremos con muchas formas de la violencia que nos azotan. Y que usted ha planteado muy bien, cuanto más elevados nos creemos, más celestiales, más espirituales, hacemos cosas que los animales más sencillos no hacen. Pero que... Los árabes, lo mismo. Sí, lo mismo. Muy avanzados hace 1000 años, pero sí, señor, ahora con astrología, en la barbarie, porque interpretan, además de unos libros que eran unos libros de sabiduría, que les habían aprendido a crear unas formas de vida, unas formas de convivencia, van interpretando las formas más enconadas de leerlos, las formas más brutales, más violentas, y van sacando con eso lo que en algunos sitios se llama una cultura, o no digamos una religión. Porque hay quien de ahí saca una religión incluso, lo cual a uno ya le escandaliza que uno pueda sacar una religión donde hay violencia, donde hay brutalidad, donde hay tribalismo, donde hay el sentirse... Claro, yo como me he visto obligado a abrirme camino en el mundo, me horripila pensar que puedo estar viendo, cuidado, que puedo estar viendo algo desde un punto de vista tribal infrahistórico. Pienso que eso se debe superar y que hay una forma de comunicación que podemos encontrarla siempre.
Pues lo agradezco tanto. Perdón, usted ha dicho que se bañaba en una bañera de... De patas, de esta... Cuidado, que Marat fue asesinado en una bañera. Es verdad. No sea la misma. ¿Sabe? Hemos hablado de la plaza del Palais Royal. Sí. Pues allí es donde la Carlota Cordier Sí. compró el cuchillo para matarlo. Claro, si usted ve que se está bañando y entra la camarera, a ver. Ya no tengo camarera, ya he tenido eso. Mi mujer si no me mata. Y para acabar, Calvino torturó y asesinó a Miquel Servet. Es verdad. O sea, otro acto brutal. Brutal. Quítame allá un Espíritu Santo o No, no. una Santísima Trinidad. Sí, ¿no? sí, la Trinidad, que era la discusión con los judíos. El Servet llegó y lo mató en una calle que se llama en Ginebra, la Rue du Bout du Monde, del mundo, del extremo del mundo, parece que estaba predestinado. Y Servet, eso es una forma parte hispanibunda, Servet, judío español, aragonés, tradicional, le reta a Calvino, porque Calvino le dice, como vengas aquí te quemo, porque eres un hereje y yo te quemo. Y el otro lo primero que hace es salir andando para allá. Bueno, O sea, era aragonés, aunque a lo mejor hablaba catalán. Sí, pero había estudiado en Montpellier, que era la Universidad de Cataluña. O sea, gracias, señor, gracias. Bueno, ven que vamos sacando de un hilo sale el otro. O sea, para mí es lo bonito de la convivencia, de la tertulia, de la literatura. Y pienso que compartir es lo que les va a dar placer. Que en la discusión se sufre tanto, si uno además no tiene carácter, no sé, que sea un luchador de cacho o algo, seguramente disfrute, pero los que no lo somos, yo disfruto cuando consigo estar en concordia. Busco ya la edad que tengo, solamente busco lugares de concordia y me quito de en medio. Concordia es una bella palabra, ¿no? Es así. Que viene de corazón. Claro. Y usted decía antes del sentimiento, el concordia, Concordia. con nuestros corazones. Sí, sí, ¿no? Y lo mismo ocurriría con recordar, como nos recordaba Galeano, ¿no? Así es. Que también es de cordis, corazón. Porque además, esto es muy bonito lo que dices, porque Miguel, porque esto me lleva a pensar, esto lo vi en unos cursos en la Universidad Méndez Pelayo, hace 4 o 5 años, no recuerdo ya, que era sobre la memoria. Estaba entonces vivo todavía Castilla del Pino y había muchos amigos y muchos psiquiatras y psicólogos y hicimos unas tertulias que creo que fueron interesantes. Yo perdí mi madre con Alzheimer, otros decían que era demencia senil, lo que ustedes quieran, esos momentos terribles en que una persona no reconoce ni a su propio hijo y cuando un hijo ve la mirada de su madre y ve que ella está extraviada, son los ojos de los demás los que nos matan. O sea, por lo tanto, uno tiene la sensación de haber perdido algo que era mi referencia en la vida. Había discutido mucho con ella porque fui muy rebelde y tengo muchas historias con eso, pero el resultado es que era mi madre. Y pensaba que cuando veo hoy día a veces los asilos donde están las personas mayores y todo, que hay una forma fundamental del recordar, que es estimular precisamente el corazón, las sensaciones. Hoy día veo que ya va habiendo gente que se ocupa en estos sitios de darles colores, de darles aromas. Esto que hemos hecho una cata de vinos, si la gente puede beber vino, se puede hacer una cata de zumos o de lo que quiera, oler plátanos y nueces, yo qué sé. Pero el resultado es que eso despierta la memoria. Y había tenido un disenso, una discordia con pequeñas, en esto, con Rita Levi Montalcini, la premio Nobel, porque ella era una mujer y lo que había hecho esta mujer es para ponerlo aparte, pero ella era muy frontal, me decía, es que yo todo lo hago con la testuz, con la cabeza. Yo decía, debe ser Aries, porque iba de cabeza a todos los sitios. Yo soy Sagitario y voy con el caballo. Pero le decía, hay que pensar también en la memoria, ¿sabes? En lo vital, en el mundo que te significa el recuerdo, la amígdala, o sea, todo lo que significan las sensaciones, y esto es lo que da la cata, la lectura, porque la lectura es lo que decíamos, por eso fue tan sabio que creó esos libros que para los niños viesen dibujitos y colores. Pues esto, en la lectura es importante la edición de un libro, el papel, acantilado. Mi editora, Sandra Hoyo, cuida estas cosas mucho. Sé lo que le cuesta elegir el papel en Capellade, sé lo que le cuesta de dinero, de inversión. No es lo mismo un tipo de letra, otro, un color de papel que otro, porque eso forma parte de los momentos en que uno está comunicándose con el libro. Los libros huelen, los libros tienen su tacto. El que no conoce eso es un cursi que se ha metido en la cabeza un montón de cosas y es un peligro para la humanidad.
O sea, claro, la sensualidad, no lo olviden nunca, o sea, es aquello que es fundamental, porque veo gente, he conocido en mi vida, desgraciadamente, gente que había leído tantos libros para llegar a la barbarie, uno piensa el camino era más fácil, no haber empezado por ese camino. O sea, entre el camino de ir aprendiendo, de ir abriéndose, de ir sintiendo la ignorancia, que es un tesoro. Y por eso, cuando uno ve tantos libros, uno se siente ignorante, y a uno le entra el hambre. Y esto es lo que realmente decía, o sea, esto es socrático, y lo importante es el entusiasmo, el asombro. Lo primero, asombrarse. A veces encuentro alumnos, me da pena, porque no se asombran, consideran que saben cosas. Y pienso, pero ¿cómo has conseguido saber cosas cuando yo la edad que tengo, llevo toda mi vida estudiando, eso lo puedo garantizar, y no he conseguido saber tú que dices que sabes cosas? ¿Qué cosas sabes? ¿Qué has aportado a la humanidad? ¿Qué has hecho? ¿Qué frutos has dado? ¿Qué frutos has dado? ¿O es que crees que eres bueno porque tienes ideas y te emocionas viendo a un gato? O sea, ¿qué frutos has dado? O sea, esto es lo que es una idea fundamental y pienso que lo vamos perdiendo en este mundo que vamos haciendo y por eso creo que los libros nos los aportan. Yo he tenido esa suerte de encontrado con muchos años, porque lo he trabajado a través de muchos años, no he sido un escritor precoz, sí, pues con 20 años escribía libros como una máquina porque a uno se le ocurre hacer eso, es muy fácil. Lo importante era cuando uno se da cuenta que en los libros lo que hay que poner es el alma y que uno no ha vivido tanto como para poder explicar todo eso. Por eso tuve que comenzar a viajar. Así comenzó mi historia, cuando les contaba que estaba en Cádiz de profesor y tenía 22 años y tenía un sueldo, puesto que me ganaba un sueldo, y no solamente era profesor de la Escuela de Comercio que les he dicho Historia de la Cultura, era profesor de Historia de la Medicina en la Facultad de Medicina. Era profesor de idiomas también, o sea, hacía todo lo que podía para ganar dinero, para espabilar en la vida. Y entonces un día, recuerdo, era la época aquella de Franco, de los noticiarios documentales. Al ir al cine, delante de cada película salía, no noticiario documental, y salían las noticias de Franco inaugurando un pantano, de no sé qué, y recuerdo que en una de las fotografías de aquellas imágenes, de uno de aquellos todos, salía yo que había conocido a Lava Gardner, y salía con Lava Gardner y no sé qué era, con un torero, con el Dominguín. Me dio tal terror de verme, que pensé, no quiero que me vayan a confundir a mí nunca en la vida, yo soy escritor, quiero ser escritor y no quiero